Gala Cultural. Miren, siempre aquí vamos a recibir a nuestros invitados con mucha satisfacción, con mucho orgullo y complacidos con su compañía, su participación en este espacio cultural. Pero en el caso de don Rubén González Ávila, por demás, ha sido recibido por el país como lo que es, como un gran maestro, no solo un ejecutante de la guitarra clásica, de la que ha dado ya pues múltiples manifestaciones, sino también como un maestro de la enseñanza de este arte de tocar un instrumento tan vinculado a la historia misma de la música hispánica. Un gran placer y un gran honor tenerle aquí. Muchas gracias. Encantada, don Rubén, gracias. Muy buenos días a los televidentes y por supuesto a ustedes también. Dar las gracias por recibirme aquí en su programa. Un gran honor. La guitarra clásica, háblenos un poco de ella en principio, porque, bueno, la gente podría pensarse que conoce la guitarra, todo el mundo ha visto una guitarra, incluso cuerpos de guitarra, pero en esencia hay distintos tipos de este instrumento y es bueno que usted comparta con nosotros un poquito de eso. Sí, bueno, la historia y la evolución del instrumento, ¿no? Sí. Así es. Viene desde muy lejos, ¿no? Se dice que entró por España con la invasión de los moros, pero no era una guitarra propiamente. En España se tocaba un instrumento que se llamaba vihuela y en otros países de Europa se tocaba el laúd. El laúd. Sí, llamado Parece muchos poemas, ¿no? Sí, el laúd es renacentista que se tocaba en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda. De hecho, hay uno de los grandes compositores para el laúd del Renacimiento, John Dowland, irlandés, que es de lo que más se toca y más importante. Y en España lo que se tocaba era la vihuela. La vihuela tenía más o menos una forma parecida a la guitarra y no contaba con 6 cuerdas, sino con 5 cuerdas. Eso fue evolucionando, también el laúd fue evolucionando. Y hay otras familias de la guitarra, como la tiorba. Pero bueno, ya cuando llega el siglo XVIII, la guitarra empieza a tomar forma. Y es una guitarra un poco más pequeña, ya con 6 cuerdas igual que la que conocemos al día de hoy, pero le llamaban guitarra romántica. Y se tocaba básicamente la música compuesta por los compositores de esa época, como Fernando Sol, Mauro Giuliani, Carulli, que era un gran compositor italiano, entre otros. No fue hasta el siglo XIX que Antonio Torres, un luthier español, construyó la guitarra como la conocemos hoy en día y con las figuras de los grandes compositores como Francisco Tárrega y después, bueno, con la figura de Andrés Segovia, que fue el que llevó la guitarra a las salas de conciertos, porque la guitarra siempre fue un instrumento de lugares pequeños, de conciertos íntimos, en casas, ni siquiera en los grandes teatros, ¿no? Ni en salas pequeñas de concierto tampoco, por su poca sonoridad. Y le debemos eso a Segovia. Segovia llevó la guitarra a las grandes salas de conciertos, grabó mucha música, toda la música que se había escrito casi para guitarra, él grabó muchísima e incluso le pidió a compositores no guitarristas que le escribieran música para el instrumento, porque eran compositores muy buenos como Manuel Ponce, el mexicano, Mario Castelnuovo Tedesco, el italiano, el mismo Villalobos escribió música, muy buena música para guitarra, Sí, así es. a pedido del propio Segovia. Entre otros, ¿no? Por supuesto, donde se incluye también Joaquín Rodrigo, el famoso, el compositor del famoso concierto de Aranjuez, que no solamente es el Aranjuez que tiene varios conciertos para guitarra muy buenos. Pero el más conocido, ¿no? Pero el más conocido y el más famoso, Sí. y creo que es el más tocado del mundo. Es el Pero ya concierto de aquí en Aranjuez. América Latina tiene ya sus propios colores. Bueno, Cuando sí. llega la guitarra. Claro, Pero, exacto. el aporte de Mangoré, por ejemplo, Sí, ya. que crea un método, Sí, el paraguayo, ¿no? Que crea el un paraguayo. método. Sí, Agustín Que Barrio Mangoré masifica, se destacó mucho él compuso mucha música y él mismo la tocaba. Es decir, considerado como un romántico tardío, ¿no? Porque incluso estuvo en el país aquí. Sí. Y hay un busto en el Parque Iberoamérica. Exacto, hay un dedicado busto, a él, exacto. Vivió sus últimos años en El Salvador, pero viajó por toda América e incluso en Europa. Y fue elogiado por Andrés Segovia, aunque se dice que Segovia nunca le tocó su música, porque parece que eran dos grandes de la época, coincidieron. Pero sí, la guitarra es de los instrumentos que más se ha desarrollado en los últimos, yo diría, 30 años. ¿Será por la facilidad de llevar que es tan
masificada. Tiene sus ventajas, por supuesto. La guitarra es un instrumento transportable. Que tú la lleves en la mochila. Sí, no molesta. Usted puede estudiar a altas horas de la noche que el que escucha no le molesta, no, al contrario, le agrada, ¿no? Pero han surgido compositores muy importantes para el mismo, como Antonio Lauro de Venezuela, Villalobos, como dijimos, ¿no? de Brasil, Agustín Barrio Mangoré de Paraguay, muchísimos otros, pero la figura cumbre de los últimos 50 años para acá es Leo Brauer. Es el compositor y guitarrista creo que sí, en el país cubano, también, sí. que realmente él como que cambió el lenguaje, revolucionó todo lo que se estaba componiendo hasta ese momento. Y de los años 60 para acá, el lenguaje de la música de la guitarra, ¿no? Cambió con la figura de Leo Brauer. Aquí en Cuba, Leo Brauer es cubano. Es cubano, sí, vive en Cuba, pero Leo Brauer se considera internacional. No hay un guitarrista clásico en el mundo que no interprete una obra de él en uno de sus programas de concierto. Maestro, ¿por qué el 3 y el 4? ¿De dónde procede y cómo se aproxima, digamos, al origen mismo de la guitarra clásica? Bueno, estos son instrumentos familias de la guitarra. La guitarra fue traída aquí por los españoles en América. Y cada cual también, ejemplo, el tres cubano, el tres, por ejemplo, es un instrumento que se usa básicamente en el son y también se usa en la música campesina. Es decir, fue adecuado para esos fines. Y tiene una función más bien de punteo, aunque hoy hay grandes treseros como Pancho Amá, que son capaces de hacer cosas armónicas increíbles, ¿no? Y otros. Y el 4, bueno, es un instrumento conocido hay distintos lugares, ejemplo, el 4 de Venezuela y hay un 4 en Puerto Rico, que no son iguales. Pero el de Venezuela tiene una función un poco acompañante y el de Puerto Rico tiene algo parecido al de Cuba, ¿no? ¿Y cuántas cuerdas, entonces? Bueno, el 3 tiene 3 cuerdas dobles y el 4 de Puerto Rico también. El de Venezuela son 4 cuerdas simples y más pequeños. Esos fueron los instrumentos, esos fueron, digamos, las transformaciones que sufre o que impactan en la guitarra que viene desde España, ¿no? Toma sus propias... La guitarra de España sigue igual, sí, ¿no? Sigue es la clásica. Pero hay un aporte latinoamericano entonces desde el 3 y desde el 4. Exacto. Hay un fenómeno de la unión de las culturas y surgen todos estos géneros que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Cuba, que es el de la música campesina, el son cubano. La música campesina tiene muchas vertientes, ¿no? Muchas maneras de tocarse a lo largo de todo el país. Y era importante, ¿no? Necesario un instrumento de este tipo y surge el 3 cubano. También está el laúd cubano también, que se usa en la música campesina, que ese son 6 cuerdas dobles, ese se convierte en 12, ¿no? Pero son 6 cuerdas dobles. Maestro, ¿cuál es la diferencia, si existe, entre, digamos, la guitarra y su ejecución chilena y la mexicana? No, yo creo que la guitarra es una, ¿verdad? Toda la diferencia viene de qué cosa se toque con la guitarra. Es decir, la música chilena, la música mexicana, la música dominicana, la música cubana. Es decir, la diferencia está en el género que usted ejecute, pero la guitarra es la misma. Es la misma, con la misma cantidad de cuerdas. La misma cantidad de cuerdas. ¿Y aquel merengue dominicano que es fundacional, que se tocaba con guitarra? Bueno, eso yo creo que hay que recuperarlo, me parece. Eso como que se ha perdido, ¿verdad? Sí, ya no existe la guitarra en los grupos de... Eso era, bueno, creo que ese es un trabajo ya de los arqueólogos de la música. Exacto. De Paul Oster y... Eso es los investigadores. Eso es quizás una tarea olvidada, ¿no? Sí. ¿Qué tanto ha variado el instrumento en tamaño, quiero decir? Tenemos hoy la guitarra clásica que es la misma de hace 100 años. El tamaño es el mismo. La guitarra se ha desarrollado, por ejemplo, hay muchos luthieres en el mundo, constructores de instrumentos, que han hecho experimentos y la guitarra ha avanzado mucho en sonido. Las sonoridades de los instrumentos hoy en día no es comparable a esa que hablamos de Antonio Torres, por ejemplo. Sí. Hoy podemos hablar de guitarra de $30,000, $25,000, de $50,000, con estudio acústico muy profundo. Entonces, el tamaño el tamaño es estándar. Lo que sucede es que hay guitarristas, dependiendo del tamaño de su mano, encargan una guitarra quizás más pequeña, quizás más grande, por su comodidad, pero el tamaño es el mismo. A nivel popular, nosotros siempre recordamos asociado el cuarteto o el trío de voces al cuarteto o el trío de guitarra.
¿en qué medida y por qué usted piensa, maestro, que ha ido perdiendo esa individualidad dentro de la orquestación, esos modelos de canto y de ejecución de la guitarra? Bueno, yo pienso que es por una necesidad, una inquietud de los propios arreglistas y directores, ¿no? Un poco de sonoridades y todo. Sabe que el desarrollo de la electrónica también Es un punto ha arropado un poco a todo lo que es acústico. Pero últimamente hemos visto que hay muchos artistas que quieren retornar un poco a los orígenes, como lo que sucede también con el disco compacto, ¿no? Que allá hay quien no está conforme con lo que él quiere retornar a la otra parte que había antes del disco de pasta, Sí. porque le gusta que el ruido, el todo, ¿no? Lo que hay implícito en una grabación. ¿Por qué el artista Rubén González elige la guitarra? ¿Hubiera podido elegir cualquier otro instrumento? ¿Alguna razón en especial o personal? Bueno, yo era muy niño cuando yo elegí la guitarra. Un tío mío tocaba guitarra, mis abuelos tocaban, uno tocaba tres, otro la guitarra. ¿Pero por venían parte de padre. España? No, mis ¿A abuelos Cuba? tenían descendencia española, pero eran cubanos. Eran cubanos. Entonces yo empecé a aprender guitarra con un tío mío, pero acorditos y cositas. Y yo lo que quería era ser Silvio, Pablo Milanés y esas cosas. Pero comencé a estudiar en la escuela de arte como a los 10, 11 años. Y ahí conocí lo que es este mundo de la guitarra clásica, que es un mundo fascinante, muy interesante. Y ya yo recuerdo cuando tenía unos 14 años, ya yo sabía que yo iba a hacer esto. Es decir, ya es algo que me apasionó y que me gustó desde el principio. Y quedó atrapado ahí. Sí, y creo que eso viene como que en la sangre, ¿no? ¿Y el Así. flamenco, maestro? No hablo de Paco de Lucía solamente, sino de esa guitarra flamenca. Sí, el flamenco... Que por cierto, alguien dijo, perdone maestro y don Guillermo, que la mano derecha de Paco de Lucía era irrepetible. Sí, ¿Eso tiene que ver con el artista, con una destreza o con una búsqueda de un sonido diferente que desarrolla él esta mano derecha que todo el mundo, wow? Sí, lo primero es como que el flamenco es algo aparte. Algo aparte. Es algo que es de los españoles y que es increíble, ¿no? Lo que hacen. El problema de la mano derecha es que los flamencos usan una cantidad de técnica para hacer todo lo que hacen tremenda, empezando por los rasgueados. Sí. Hay distintos tipos de rasgueados, distintos tipos de toques con el pulgar. Entonces que eso los diferencia y los identifica, ¿no? Es una música muy difícil de tocar. Ellos lo hacen de manera casi empírica, pero se ve que tienen que hacer un trabajo muy fuerte. E incluso las guitarras de los flamencos son distintas a las clásicas, aunque usted la ve igualita, pero tienen diferencias en la altura de las cuerdas, en las dimensiones. Sí, hay guitarras que miden 650 milímetros de puente a puente, las de ellos duran un poquito más. ¿La del flamenco? Sí, incluso las estructuras dentro de la guitarra tienen otra forma para buscar un sonido un poquito más, ese sonido metálico que tiene la música flamenca, que ustedes saben cuando suena una guitarra flamenca y cuando suena una guitarra clásica. Sí, es cierto. Las estructuras interiores de la guitarra son distintas para lograr todo eso. Es decir, que todo eso es un mundo aparte. La Si guitarra hablamos de en República sí. Dominicana, maestro. La guitarra que usted ya ha conocido, que usted ha enseñado. Conozco buenos guitarristas, incluido el propio Juan Luis Guerra, que es un buen guitarrista, hasta donde sé. Ahí estaba también Luis Díaz, a quien también habrá que mencionar en algún momento como guitarrista. Y actualmente tenemos a jóvenes tipo Vicente García. Yacer Tejeda. Bueno, sí, lo tuvo que hacer para pasar a la guitarra. ¿Cuál es su valoración? Bueno, la guitarra en República Dominicana tiene los orígenes mucho antes, ¿no? Claro. Y eran casi todos arquitectos, médicos. El Mon Guerrero, que era creo que médico, ¿no? Samuel Conde, el del VHD. Sí. Es decir, el fundador, creo, del VHD. Vargas también. El mismo Román Peña, el del concierto dominicano. Exactamente. Se reunían en la 30 de marzo y tenían una pequeña tienda que yo conocí cuando vine al país en el año 93. Y ahí se reunían y hacían ellos sus tertulias y cosas. De ahí viene ellos viajaban incluso a Santiago de Compostela a recibir las clases magistrales de Andrés Segovia. De ahí viene la guitarra. Ahora, todas estas personas que ustedes han mencionado después estudiaron, ¿no?, la guitarra y cada cual cogió su camino, como es el caso de Juan Luis Guerra, que estudió también guitarra clásica y todo, pero cogió el camino de la música popular y eso. Y todo eso está en la historia, eso hay que reconocerlo y todo. Ahora, en la parte que me compete a mí,
En la guitarra clásica hay, bueno, está este señor Román Peña, que es de los iniciadores, y después, bueno, vinieron otros guitarristas como Rafael Escafulleri, que es un guitarrista dominicano que vive en Estados Unidos. El maestro Vargas. Maestro Vargas, Luis Vargas, ¿no? Luis Vargas, que tiene un trío, Sí, lo conocí. Son muy buenos ejecutantes. Y bueno, y hace 20 años que estoy en el país trabajando, he tenido la posibilidad de trabajar con los jóvenes. Hay varios guitarristas graduados ya, formados aquí, graduados en Ámsterdam, por ejemplo, el Conservatorio de Ámsterdam. En el ICA de Santiago hay varios graduados ya, incluso en Estados Unidos. Ocaña. Anthony fue alumno Anthony mío. Ocaña. Fue alumno suyo. Anthony fue mi alumno. Y que ha sido muy aceptado en España, Sí. ¿no? Ha tocado con los grandes. Sí. Sí, hay un sinnúmero de estudiantes. Incluso hace 2 o 3 años ganamos un premio internacional en Costa Rica, uno de los estudiantes nuestros del conservatorio. Fueron dos estudiantes, uno cogió segundo premio. Y el otro, entiendo yo que debió pasar también a la última vuelta y tener premio, pero bueno, ¿sabes? Los concursos son así. A veces uno quisiera, pero el jurado determina otra cosa. Martes 13 de diciembre. Háblenos del concierto. Ya. Usted va a Bueno, brindar. el Centro Cultural Banreservas siempre me ha tendido la mano, me ha ayudado. Incluso el Festival de Guitarra Internacional que yo organizo vamos para la 7ª edición. El pasado lo hicimos ahí en el centro, con una gentileza de Juan Freddy y las personas que trabajan ahí con él. Y mañana vamos a tener un concierto, voy a tener un concierto a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Banreservas. La entrada es libre, así que la gente puede ir. Ahí voy a abordar repertorio de lo que hemos hablado aquí, de Agustín Barrios Mangoré, de Leo Brauer, de compositores cubanos, de Buyumba Landestoy, que se me olvidó hablar de Buyumba, que es muy importante, a pesar de ser pianista, pero tiene una obra para guitarra bien importante. Sí. Julio Alberto Hernández también. Don Julio. Pianista también, pero sí, las transcripciones de sus obras, que la hizo Román Peña, son muy buenas. Bueno, voy a tocar infinidad de música de compositores, ¿no? También se me olvidó mencionar a Astor Piazzolla, de los latinoamericanos. Claro. Uno de los grandes. Uno de los grandes. Y escribió música para guitarra muy buena, exquisita. Y no hablamos de Santana, naturalmente. Eso No, bueno, lo vamos a hacer Ni de Jimi Hendrix. Bueno, esos son monstruos de la guitarra eléctrica. Eléctrica, sí. Que también, ya ese es otro tema, maestro, que nos gustaría abordar en cualquier oportunidad sí, con usted. Sí. Claro está. El hecho sí que es que la guitarra es un instrumento visible en muchas culturas, determinante, digamos, en muchas músicas, en el mundo entero, ¿no? Sí, como que no. La Con guitarra es un instrumento único, un instrumento excepcional, ¿verdad? Excepcional, así es. Un honor tenerle aquí, maestro. Y vamos a disfrutar de usted en el Centro Cultural Banreservas mañana. A invitar a todo el mundo a que asista. El centro ahí estará. Son muy buenos anfitriones, los suyos. Así son muy buenos. Encantada, maestro. Mucho gusto. Gracias a ustedes Un gran honor. Y los espero mañana por allá por el centro. Despídase del señor, gracias. Que hace mucho que usted no se despide. ¿De quién? Del público. Mire, mañana tendremos aquí, martes 13, que nada grave. Tendremos no solo el placer del gran concierto del maestro Rubén González Ávila en el Centro Cultural Banreservas, sino que tendremos, como de costumbre, otra cita cultural. Sin supersticiones. Sin supersticiones. Que tengan un feliz día.